El universo paralelo, esa frontera entre la ciencia y la ficción, nos invita a cuestionar si existen mundos que coexisten con el nuestro, invisibles pero potencialmente alcanzables. Imagínate vivir en una realidad donde tus decisiones diarias puedan crear infinitas versiones de ti mismo, cada una en un universo diferente. ¿Hasta qué punto la ciencia ha avanzado para comprobar que estos mundos son algo más que un producto de la imaginación? Hoy exploraremos esa línea difusa entre lo posible y lo imposible, en busca de respuestas que podrían cambiar nuestra percepción del cosmos y nuestra existencia. Si alguna vez te has preguntado si hay otras vidas, otras historias, en realidades paralelas, este video te llevará a un viaje fascinante hacia la frontera de lo conocido y lo desconocido. La hipótesis de los universos paralelos. La hipótesis de los universos paralelos surge desde una mezcla de avances en física teórica y exploraciones de la naturaleza del cosmos. La idea consiste en que nuestro universo, con su materia, energía y leyes físicas, sería solo uno entre una cantidad potencialmente infinita de universos diferentes. Cada uno de estos universos podría tener configuraciones distintas de leyes físicas, dimensiones o incluso constantes fundamentales, creando un multiverso en el que la realidad que conocemos sería solo una pequeña fracción de una existencia mucho más vasta y compleja. La noción se apoya en teorías de la física moderna, como la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, que sugiere que cada resultado posible de un evento cuántico genera un universo separado. Desde el punto de vista matemático, la hipótesis encuentra respaldo en modelos de la cosmología y la teoría de cuerdas, que postulan la existencia de dimensiones adicionales y de múltiples brañas o membranas en las que podrían vivir distintos universos. Según estas ideas, los universos podrían estar separados por dimensiones que no podemos percibir directamente, y las interacciones entre ellos serían prácticamente imposibles de detectar con las tecnologías actuales. Sin embargo, algunos físicos consideran que estas teorías no solo son matemáticamente elegantes, sino que también proporcionan explicaciones potenciales para fenómenos inexplicables en nuestro propio universo, como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. A lo largo de los años, se han propuesto múltiples variantes de universos paralelos. Uno de los ejemplos más conocidos viene del concepto de universos burbuja en cosmología, donde diferentes burbujas de espacio-tiempo se expanden a diferentes velocidades. Algunas de estas burbujas podrían ser universos completamente independientes con leyes físicas distintas. La hipótesis también ha servido para plantearse qué pasaría si alteramos condiciones específicas, como la constante cosmológica o la masa de partículas fundamentales, y cómo esos cambios podrían dar lugar a realidades con propiedades totalmente diferentes. La imaginación se alimenta con todo esto, creando escenarios donde la vida, la materia y las leyes del universo serían diferentes en cada uno de estos mundos paralelos. No obstante, la percepción de estas ideas como meramente especulativas o ficciones no es del todo justa. La física teórica actual impulsa investigaciones que, aunque todavía no logran ofrecer pruebas concluyentes, abren un enorme espectro de posibilidades para entender la verdadera naturaleza de la realidad. Las observaciones del fondo cósmico, la exploración de los efectos potenciales de dimensiones adicionales y las simulaciones numéricas advanced dejan abiertas las puertas a la posibilidad de que en algún momento podamos detectar indicios de otros universos. Por ahora, la hipótesis sigue siendo más una fascinante puerta a lo desconocido que una explicación comprobada, dejando que la imaginación y la ciencia combinen fuerzas en la búsqueda de respuestas. Fundamentos teóricos en la física moderna. La teoría de universos paralelos ha emergido en la física moderna como una especulación matemática que desafía nuestra percepción tradicional del cosmos. En el corazón de estas ideas late la interpretación de la mecánica cuántica, especialmente la interpretación de Everett, conocida como el Many Worlds. Según esta perspectiva, cada vez que un evento cuántico tiene múltiples resultados posibles, el universo se fragmenta en ramas distintas, creando una serie de realidades coexistentes e inescrutables para nuestra percepción. Esta hipótesis no solo altera la visión lineal del tiempo y la causa, sino que también sugiere que lo que experimentamos no puede ser la única forma en que la realidad se despliega,
sino una entre infinitas opciones paralelas. El concepto parece desafiar la intuición, pero en el nivel teórico, se apoya en modelos matemáticos sólidos derivados de la mecánica cuántica. La función de onda, que describe el estado de un sistema, puede dar lugar a interpretaciones múltiples. En algunos modelos, esas interpretaciones múltiples corresponden a universos diferentes, cada uno con su propia historia y condición. La dificultad reside en la falta de evidencia observable concreta, dado que estos universos no interactúan con el nuestro de manera detectable. Sin embargo, la matemática detrás de estas ideas plantea escenarios donde la existencia de estas realidades alternativas puede ser compatible con las leyes físicas conocidas, aunque extremadamente difícil de verificar experimentalmente. Por otra parte, teorías más recientes, como la teoría de cuerdas y la hipótesis del multiverso cósmico, amplían el horizonte. La teoría de cuerdas sugiere que nuestro universo es solo una braña en un espacio multidimensional, coexistiendo con otras brañas en dimensiones superiores. Estas ideas abren la puerta a la existencia de múltiples universos con diferentes leyes físicas, constantes y partículas fundamentales. La hipótesis del multiverso, por tanto, relaciona la variedad de universos con la complejidad de las soluciones matemáticas que surgen en teorías unificadas, sugiriendo que lo que consideramos un universo es solo una región observable en una estructura mucho más grande y diversificada. En definitiva, estos fundamentos teóricos en la física moderna convierten la idea de universos paralelos en un campo de especulación científica que combina rigurosidad matemática con un cierto aire de misterio. La fantasía y la evidencia empírica se entrelazan en una danza que todavía no podemos resolver completamente. La idea de que múltiples realidades coexistan en dimensiones que aún no podemos percibir abre un abanico infinito de posibilidades, capturando la imaginación y desafiando los límites del conocimiento humano. ¿Serán estos universos un mero producto de la ciencia ficción, o la clave para entender la verdadera naturaleza del cosmos? Solo el tiempo podrá revelarlo. Implicaciones filosóficas y éticas. El concepto de universos paralelos desafía no solo nuestra comprensión del cosmos, sino también las concepciones fundamentales sobre la realidad, la existencia y la percepción. Si existieran otros universos con leyes físicas diferentes, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra idea de identidad y moralidad? La posibilidad de que cada decisión pueda generar una bifurcación en múltiples realidades plantea preguntas morales de gran alcance. ¿Qué valor tiene una acción si en algún otro universo su resultado sería diferente? La noción de responsabilidad se vuelve relativista, ya que podría argumentarse que cada decisión produce tantas versiones de uno mismo, en vastos escenarios que nunca podremos experimentar ni juzgar en su totalidad. Este pensamiento abre debates sobre la naturaleza del libre albedrío y si nuestras elecciones realmente nos definen, o si son simplemente eventos en un tapiz infinito de realidades alternativas. Desde una perspectiva filosófica, aceptar la existencia de universos paralelos implica replantear la noción de realidad como un concepto local y singular. Se comienza a cuestionar si el universo en el que vivimos es el único que importa, o si forma parte de una red compleja y entrelazada de realidades que coexisten, cada una con su propia lógica y evolución. Esto suscita un dilema ético: si cada universo paralelo contiene versiones diferentes de nosotros mismos, ¿qué derechos o responsabilidades tenemos hacia esas otras versiones? El pensamiento en términos de multiverso también desafía los límites tradicionales del individualismo y la moralidad occidental, que asuman una autoridad absoluta sobre nuestras acciones solo en el contexto de un único cosmos tangible y medible. Por otro lado, este escenario hipotético también alimenta un debate ético sobre el valor y el respeto hacia la diversidad de realidades posibles. Si algún día llegamos a manipular o incluso acceder a estos universos paralelos, las decisiones que tomemos podrían tener consecuencias inmensurables no solo en nuestro entorno, sino en todo el multiverso. La idea de tomar decisiones con un peso moral comparable al peso de una espada de doble filo se vuelve demasiado presente. Deberíamos entonces actuar con un sentido de responsabilidad universal, sabiendo que nuestras elecciones podrían resonar en mundos que ni siquiera podemos imaginar plenamente.
La ética en un universo múltiple requeriría una sensibilidad completamente nueva, una que integre no solo las consideraciones humanas, sino la existencia misma de múltiples sistemas de leyes y principios morales en diferentes niveles de realidad. Este campo de reflexión filosófica que rodea a los universos paralelos no solo invita a cuestionar la naturaleza del ser y el deber, sino que también plantea una enorme paradoja: si la realidad es tan vastamente diversa, ¿cómo podemos definir qué es auténtico o valioso? La idea de que podría haber infinitas versiones de nosotros enfrentándose a decisiones diferentes introduce una dimensión ética sobre la autenticidad, la honestidad y la aspiración a la coherencia personal. La percepción de la realidad deja de ser absoluta para convertirse en algo flexible y condicionado, desdibujando los límites de nuestras propias empatías y responsabilidades. En ese escenario, la cuestión no solo es si existen esos mundos, sino si estamos preparados para confrontar sus implicaciones éticas acerca de qué significa ser culpable, digno o valioso en un multiuniverso tan intrincado y en constante expansión. Evidencias y límites de la ciencia actual. La idea de universos paralelos ha fascinado a científicos y pensadores durante décadas, pero la evidencia que sostiene su existencia parece diluirse en la vastedad de lo desconocido. La teoría de los multiversos surge como una extensión de la física cuántica y la cosmología moderna, sugiriendo que nuestro universo podría ser solo uno de múltiples. Sin embargo, a pesar de que algunas interpretaciones de la mecánica cuántica permiten esta posibilidad, los datos empíricos para confirmarlo todavía no existen. La principal dificultad reside en que, por definición, estos otros universos serían, en el mejor de los casos, inalcanzables directamente, lo que deja a la ciencia en una posición delicada, entre la evidencia y la especulación. Desde el punto de vista de la cosmología, algunos modelos del Big Bang y la inflación eterna proponen la existencia de regiones del espacio que, por separado, evolucionan independientemente y donde las leyes físicas podrían variar o mantenerse iguales, generando un mosaico de universos. Pero estas ideas tropiezan con límites claros, no hay una forma práctica de observar estos infinitos fragmentos del cosmos más allá del nuestro. Los experimentos y telescopios modernos pueden detectar huellas como fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo, pero esas huellas son solo indicios indirectos y muy controvertidos, sin una evidencia concluyente que refuerce la existencia de otros universos. La frontera de la ciencia en este campo radica en la imposibilidad de experimentar de manera tradicional, dejando a los científicos en una posición donde las matemáticas y la lógica conducen más a lo filosófico que a lo empírico. La física teórica también explora modelos que abogan por universos diferentes con distintas leyes físicas, como en la teoría de cuerdas o en los mundos múltiples de la interpretación de la mecánica cuántica. Sin embargo, esos modelos, por muy elegantes y matemáticamente consistentes que sean, aún carecen de una validación experimental sólida. La cuestión se vuelve aún más filosófica cuando se piensa en cómo podrían influir estas realidades en nuestro universo, o si, incluso, tendrían alguna manera de interactuar. La ciencia actualmente limita sus afirmaciones a los límites de la observación y la experimentación verificable. Entretanto, el misterio se mantiene, los límites de la ciencia están en lo que podemos observar, medir y replicar. La existencia de universos paralelos puede seguir siendo una idea tentadora, un escenario donde la imaginación y la física se cruzan, pero hasta que surjan nuevas evidencias observacionales o experimentales, sigue siendo una hipótesis hermosa y enigmática, envuelta en la duda y la posibilidad. La ciencia avanza, pero en este campo particular, aún está navegando en la penumbra de la confirmación definitiva. El concepto de universos paralelos desafía nuestra percepción de la realidad y abre brechas hacia dimensiones desconocidas. La física cuántica sugiere que cada decisión que tomamos puede generar múltiples versiones de nosotros mismos en mundos alternativos. La teoría de los multiversos, avalada por ciertos enfoques de la física moderna, propone que nuestro universo no sería el único sino uno entre un infinito de ellos. Estas ideas alimentan la fantasía científica, pero también generan profundas interrogantes sobre la naturaleza del cosmos y nuestro lugar en él.
Los experimentos en física de partículas, aunque todavía en fase exploratoria, ofrecen indicios que podrían apoyar la existencia de estos universos alternativos. Algunas hipótesis apuntan a que partículas subatómicas podrían cruzar entre dimensiones, haciendo que fenómenos aparentemente inexplicables en nuestro universo sean manifestaciones de otras realidades. Sin embargo, estas teorías permanecen en el ámbito de lo especulativo, con pocos datos concluyentes que puedan validar o refutar completamente la existencia de universos paralelos. La ciencia aún busca respuestas, pero la imaginación no se detiene, y la idea de que puedan existir otros mundos habitados o con leyes físicas distintas sigue siendo una fuente constante de fascinación. La posibilidad de acceder o incluso interactuar con estos universos aún es un terreno de fantasía y ficción, aunque algunos científicos consideran que en el futuro tal vez podamos detectar su presencia mediante fenómenos como cambios en la energía del universo o interferencias en ondas gravitacionales. La ciencia ficción ha llevado esta idea al extremo, imaginando portales y tecnologías que nos permitirían saltar entre realidades. La filosofía también juega un papel importante. Si existen otros universos con diferentes decisiones, ¿qué nos dice eso sobre la libertad y la determinación? La existencia de estos mundos alternativos invita a pensar en un cosmos mucho más vasto y complejo de lo que podemos percibir, donde cada realidad sigue siendo un misterio por descubrir. La línea entre la verdad y la ficción, en este caso, se vuelve difusa, y quizás esa es la mayor parte de su encanto. Y así, nos adentramos en los límites difusos entre la ciencia y la fantasía, donde la idea de universos paralelos deja gritar su misterio en nuestra imaginación. Pensar en otros realities no solo desafía nuestras creencias, sino que abre puertas a preguntas que quizás nunca podamos responder con certeza. ¿Existen otras vidas allí afuera? ¿Están esos universos tan distantes de nuestra percepción como parece? La física moderna nos muestra teorías fascinantes, pero aún hay mucho por descubrir, y eso es lo que hace que toda esta exploración sea tan apasionante. Quizá algún día estos universos paralelos de los que hablamos hoy sean una realidad comprobada, o tal vez sigan siendo un hermoso enigma que impulsa nuestro espíritu de exploración. ¿Tú qué opinas? ¿Todo es posible en el vasto cosmos o hay límites que solo podemos imaginar? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque este viaje apenas comienza y tu perspectiva puede ser la clave para seguir soñando. No te pierdas nuestro próximo contenido, donde profundizaremos en los misterios más sorprendentes del universo y veremos cómo la ciencia y la imaginación siguen convergiendo en un juego de lo desconocido. La aventura apenas empieza, y tú eres parte esencial de ella.